Hoy tenemos con nosotros a Enrique Velasco, que es fisioterapeuta, neurofisiólogo, investigador puntero actualmente en canales iónicos y bueno, pues actualmente una persona muy relevante en el conocimiento del funcionamiento del sistema nervioso y de la interacción con las técnicas eléctricas invasivas. Pues Quique, bienvenido a la universidad y al máster. Estamos contentísimos de que estés aquí, porque creo que eres una figura clave en el entendimiento de cómo se tienen que aplicar correctamente las técnicas invasivas, ¿no? Algunas técnicas invasivas, y sobre todo a entender cómo pueden ser las distintas respuestas de nuestros pacientes. Entonces, bueno, tenemos la costumbre de todos los docentes que van pasando por el máster y a gente relevante que consideramos, pues bueno, pues charlamos un poco, hacemos unas preguntas así de manera distendida, que creo que puede ser interesante para la gente que nos pueda escuchar. Cuéntanos un poco, porque tu caso es peculiar, ¿no? O sea, eres fisioterapeuta, Sí. Salido de la Universidad de Alicante, pero que de repente se empieza a dedicar, a focalizar mucho en la neurofisiología, ¿no? Y en la investigación. Cuéntanos un poco cómo fue ese cambio de perspectiva que tuviste. Pues mira, Alberto, encantado de estar aquí. Yo estudié en la Universidad de Elche y en su momento, tiene la sede allí en Alicante, en la que se estudia fisioterapia, y en su momento yo estaba totalmente metido en la fisioterapia deportiva, muy interesado en la tendinopatía y demás, y simplemente hicimos una investigación, un TFG, que tenía que hacerlo como todo el mundo, y los resultados no encajaban con mis ideas preconcebidas. Pacientes con una tendinopatía unilateral, de repente tenían una sensibilización, todos ellos en el miembro sano, aquello no encajó y tenías que explicarnos el TFG, y me puse a buscar y di con una bibliografía que estaba aún en ciernes para los fisioterapeutas, esto hace ahora casi 10 años, que era pues los cambios neurofisiológicos asociados al dolor. Para mí un tendón dolía porque tenía demasiada carga y no había nada más. Y no, pues aquí contaban que el sistema nervioso central puede tener cambios que justifiquen estos síntomas que hoy sabemos que se llama hiperalgesia terciaria, que es el lado contrario al miembro afecto. Y la verdad es que esto, como pasa muchas veces, me produjo una catarsis, tuve que tirar abajo mis creencias y empezar a formarme en otras cosas. Y dije, bueno, pues voy a hacer un máster en neurociencia para intentar pues llevar todos estos nuevos mensajes, que por esa época lo estaba haciendo otra gente ya, pero para unirme a esa corriente y llevar las novedades dentro de la neurociencia del dolor a la fisioterapia. Y se me ofreció una oportunidad para doctorarme y yo dije, bueno, pues me quedo, y con eso pensaba que me alejaba de la fisioterapia para siempre. Ajá. Y en un giro del destino, aquí estamos. Acabé volviendo. Bendito giro del destino. Sí, acabé volviendo a la fisioterapia y aquí estoy. Qué bueno. Y tú, bueno, hemos estado charlando un poco antes, me contabas que tú trabajas mucho con investigación primaria, ¿no? Sí. O con sí. investigación básica, mejor dicho. ¿Cuál es? Yo soy también muy, o sea, me gustaría tener tiempo y los conocimientos suficientes como para poder, y los recursos, ¿no? Que hablamos también antes de eso, para poder investigar, ¿no? en básica, que es lo que, bueno, a los que nos gusta un poco la ciencia y somos un poco así inquietos, pues como nuestro paraíso. Cuéntanos la cosa más loca que hayas hecho, que hayas descubierto o que hayas visto en algún estudio que has dicho, ostras, pero ¿cómo es posible que estos datos estén saliendo? O la cosa más guay de la cual te sientas ¿no? súper realizado, es decir, pues, no sé, un estudio que hicimos con una rata que miramos esto, medimos lo otro. Hostia, pues hay una lista de esa. Yo todos los años elijo el Quique Award del año, que es el paper que más me ha trastocado ese año. Sí. Ahora, por ejemplo, por ponerte un par de ejemplos, este año, hace 2 meses, ha salido que un receptor de glutamato, que en teoría es un receptor neurotransmisor que está en la sinapsis, en las fibras periféricas de frío hace de sensor de frío, ¿no? Detecta el frío y es lo que permite detectar la nocicepción de frío. Esto es una cosa loca que se descubrió por ahí. Y luego algo que yo creo que para el público puede ser muy impactante, aparte de la capacidad de modificar genes, de transformar neuronas de la piel, como te contaba antes, en nociceptores humanos. Una de las cosas más fuertes yo creo que es la optogenética. La optogenética, que a fisioterapia no se oye nombrar, es moneda de cambio diaria en neurociencia. Ajá. Y consiste en coger unos canales que expresan las algas que hacen la fotosíntesis, ¿sí? Como por ejemplo las que puede haber en este lago. ¿En este lago? Esas algas nadan alejándose o acercándose de la luz, según si les interesa o no, para hacer más o menos fotosíntesis, y eso lo hacen a través de un canal. Tienen un canal que se abre con luz.
Increíble. Eso es muy loco. Nosotros también tenemos canales fotosensibles en la retina, pero la cuestión es que tú puedes coger ese canal y expresarlo en las neuronas que tú quieras. Y entonces implantar una fibra óptica en el cerebro de un animal y controlar su comportamiento con luz. Estamos hablando de que se puede hacer que un animal agreda a otro solo dándole luz. Se puede hacer que un animal coma cuando no tiene hambre dándole luz, se reproduzca, se sienta triste, se haga adicto a la propia luz. Se puede controlar el comportamiento con luz y no hay ningún problema para que eso no se pueda hacer en humanos, más allá de las barreras éticas. De las barreras éticas. Pero eso estamos preparados para hacerlo. Increíble. Se puede controlar el cerebro, sí, y simplemente con estímulos lumínicos. Increíble. Tú, si tuvieses la oportunidad, si se te plantease la oportunidad de decir, mira, tienes una lámpara mágica donde hay un genio que te confiere un deseo, es decir, tú le puedes pedir un deseo para que te diga algún misterio que a través de la investigación normal pues es muy difícil o imposible conocer. ¿Tú qué le pedirías? Que hay algo que tú digas, es que me encantaría, daría mi vida por conocer esto. La respuesta a esa pregunta viene pensada porque de hecho estoy dispuesto a dar mi vida para conocerla y es lo que estoy intentando hacer. A mí me encantaría que conociéramos la base fisiológica de las terapias no farmacológicas para el abordaje del dolor. ¿Qué es lo que hace el ejercicio? Esto está más investigado, para disminuir el dolor, qué es lo que hace un TENS, qué es lo que hace una terapia manual, todo esto. Siempre nos hemos movido en el campo de la especulación y del yo creo que o tiene sentido que, pero a mí me gustaría demostrarlo, bajarnos a los ratones, de los ratones a los humanos, a los pacientes, descubrir estos mecanismos y cómo se regulan o desregulan en situaciones patológicas. Yo lo daría todo por eso, para convertir la fisioterapia en lo que es hoy, que es en el mejor de los casos una ciencia clínica y en la peor una discusión de pasillo, en una ciencia estructurada basada en la biología. Claro. Claro, porque esa transferencia de la básica digamos, a conocer esos procesos moleculares, ¿no? de reducción del dolor, ¿no? O de modulación del dolor, es donde está el vacío, ¿no? Es donde está el vacío, y muy concretamente en nuestras terapias, porque, por ejemplo, cómo una neuropatía produce dolor, eso está bastante investigado porque no solo nos interesa a nosotros como fisioterapeutas. Claro. Biólogos, anestesistas, toda esta gente investiga por qué una neuropatía duele. Pero ¿por qué, por ejemplo, una terapia invasiva, como puede ser la estimulación del nervio periférico o la punción seca o lo que quieras decir, mejora la sintomatología, si es que lo hace, de una neuropatía? Eso solo nos interesa a nosotros porque somos quien la aplica. Entonces, claro, si esa investigación básica no la hacemos nosotros, no la va a hacer nadie y vamos a estar condenados a la especulación para siempre. Porque claro, la otra la hacen otros y entonces podemos beber de ella, pero la que nos concierne a nosotros no la hace nadie. Y si no la hacemos, no podemos hablar en los mismos términos con quien propone un nuevo fármaco, con quien propone un cambio en la dieta y sí tiene claro, una estructuración fisiológica de cómo eso va a beneficiar a la patología. Estamos en inferioridad de condiciones. Tú Quique, que bueno, estás un poco en la punta de la lanza, pues estás todavía pues, acostumbrado a estar leyendo la evidencia más reciente, tal. ¿Cómo ves el futuro? El futuro más, o sea, ¿hasta dónde crees que pueden llegar la evolución de las técnicas, por ejemplo, la neuromodulación, ¿no? Que es la parte que tú más dominas, es decir, consiguiendo interactuar con el sistema nervioso? ¿A dónde crees que podemos llegar? Pues te puedo decir hasta dónde hemos llegado y dónde creo que vamos a evolucionar. En los últimos, la evidencia fuerte, no preliminar, de, por ejemplo, estimulación del nervio periférico, y esto se extiende a casi todas las invasivas, se ha generado en los últimos 5 años, de 2019 a ahora. Empieza a haber ensayos multicéntricos comparados con placebo, en situaciones de alta relevancia como puede ser dolor posamputación o posquirúrgico. Esa evidencia está empezando a salir ahora. Pero, en una ironía del destino, es primero necesario demostrar que es eficaz clínicamente esta evidencia, para entonces empezar a poder justificar la investigación en mecanismos, la investigación claro, básica. Debería ir al revés. Claro. Pero no va al revés. La realidad es que la investigación es capitalista y por lo tanto tú tienes que demostrar que la técnica que vas a investigar es útil y entonces nos preguntaremos qué hace. Claro. Una vez tengamos... Entonces ahora mismo lo que necesitamos son esos resultados clínicos, necesitamos que los clínicos que la usan se planteen sistematizar sus observaciones y pasarlas por un investigador o una investigadora para hacerlas públicas, que lo que vemos en la clínica
vemos, es un programa ya estático, yo no hago clínica, evidentemente, pero eso que se ve en la clínica necesitamos objetivarlo, asentarlo como esto funciona, si es que funciona, sin anticipar resultados, y si lo hace, esa será la piedra fundacional sobre la que hacer más investigación que nos permita entender los mecanismos y entonces optimizar la terapia, utilizarla para otras patologías. Si ahora se demuestra, si esto entra en la guía de práctica clínica para el tratamiento de las migrañas, proponerlo como tratamiento para el dolor lumbar crónico es un paso muy sencillo. Claro. Pero tenemos que establecerla. ¿Tú qué crees? ¿Qué futuro le ves? O sea, porque nosotros actualmente, pues cuando interactuamos con el sistema nervioso, podemos interactuar queriendo, entre comillas, obtener los resultados que obtenemos en el aspecto motor, en el aspecto sensitivo. ¿Qué opinas del aspecto autónomo? Que muchas veces, evidentemente, hay respuestas, porque hay pacientes que, pues, cuando se les pincha, producen sudoración, producen cambios en la perfusión sanguínea, pero, no sé, ¿qué opinión te merece a ti? Que creo que, bueno, tienes una opinión bastante bien fundada, ¿no? Es algo que he reflexionado bastante. Lo primero que hay que considerar del sistema nervioso autónomo es que no es un universo aparte. El sistema nervioso autónomo cuenta con neuronas sensoriales y con neuronas motoras. Lo que pasa es que esas neuronas motoras activan músculo liso en lugar de estriado o voluntario. Entonces hay que empezar a estudiarlo desde ese punto de vista y no desde el velo de misterio de esto es otra cosa que funciona completamente diferente, completamente ligada a las emociones, que es un poco lo que se le da y lo que le asocia al misticismo hoy, por desgracia, y empezar a valorar que si queremos estudiar el sistema nervioso autónomo no podemos estar tomando variables de output que sean conscientes. Claro. Porque no lo es. Hay que empezar a meter variabilidad cardíaca, vasodilatación, vasoconstricción de vasos sanguíneos, hay que tomar medidas fisiológicas. Y curiosamente eso, para mí, en mi mente, lo aleja del misticismo al que se asocia y de hecho lo hace mucho más fisiológico de estudiar. Este agosto sacábamos un artículo, Bio Sarrión 2023, en European Journal of Clinical Investigation, en el que, por ejemplo, exploramos las respuestas de los vasos periféricos, tanto las grandes arterias como la microinervación muscular, ante los protocolos de estimulación de nervio percutáneo. Y lo que encontramos es que solo la introducción de la aguja ya produce una disminución del flujo, ya produce efectos, como tú decías, vasovagales, eso no es sorprendente, que la estimulación eléctrica con determinados parámetros previene un poco estos efectos y que cualquier estimulación eléctrica, con independencia del protocolo, produce una pequeña vasodilatación en las arterias que irrigan la musculatura profunda. No quiere decir que haya más aporte sanguíneo, porque el flujo se mantiene constante, simplemente que se produce una vasodilatación a un flujo más lento. Eso probablemente no indique que el músculo se esté oxigenando mejor, pero sí que es una primera pista de que algo autonómico estamos activando. Puede tener un uso clínico o no, está pendiente de investigar. Desde luego, esta evidencia nos permite suponer que algo hay y continuar la línea de investigación, pero no hacer el salto descabellado a decir esto es el sustrato de un posible beneficio clínico. Qué bien. Pues, bueno, Quique, no te interrumpo más. Vamos a volver a seguir disfrutando de ti en clase. Así que nada, muchísimas gracias por estos minutos. A ti, Alberto. Nos vemos pronto. Es un placer.